Bueno, estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. De inmediato quiero presentar a mis compañeros de panel en este modo entrevista. Rodrigo Álvarez. Rodrigo, gracias por estar aquí. Bienvenido a Estado Nacional. Buen día. Y doña Patricia Venegas también ya de la casa, así que a ella no hace falta mucho presentar. Gracias, Matías del Río. Pati, un gustazo. Se presenta usted a nuestro invitado, o lo presento yo y usted parte, que es don Sebastián Dávalos Bachelet. Sebastián, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Matías. Esta mañana. Sebastián, gracias por estar acá. Y comencemos, ¿te parece?, con lo que dice relación con el caso Cabal. Muy bien. Es un hecho que se ha logrado sortear con éxito buena parte de las investigaciones en su contra. De hecho, en la arista principal del caso Cabal, que dice relación con la venta de terrenos en Machalí, fue sobreseído. Queda eso sí todavía pendiente ahí, lo que dice relación con esta presunta estafa al empresario Gonzalo Villalconcha, pero usted y su defensa han optado por ir directamente al juicio oral para demostrar su inocencia, según ustedes han planteado. De todas maneras, es un caso que generó muchísimo impacto político, comunicacional, y es por eso que me gustaría mencionar algunas de las definiciones que se fueron haciendo durante este proceso a lo que fue Cabal. Una suerte de empresa de lobby cuya ventaja eran sus vínculos y conexiones políticas. Es la conclusión del informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Una empresa ficticia creada para acceder a Villalconcha. El 99% de los ingresos de Sebastián Dávalos proviene de Cabal. El fiscal Emiliano Arias. ¿Cuál es la versión de Sebastián Dávalos sobre Cabal? Me voy a hacer cargo primero de lo último que dijiste. Esto de el 99% de los ingresos, para empezar a dilucidar un poco las dudas. Cualquier persona que trabaje, que tiene un trabajo de tiempo completo, claramente tiene ingresos fijos de un solo lugar. En el caso mío en particular, como no tenía horario, no me daba tampoco el espacio para poder hacer otras cosas. De perogrullo está que el 99% de los ingresos son de. Decir que una empresa ficticia es, yo creo que basurear un poco el trabajo de la gente que trabajaba ahí. La verdad de Cabal es que Cabal cumplía la función, digámoslo así, de family office de Gonzalo Vial. Él entregaba muchos proyectos para desarrollo, independiente después que haya quedado conforme o no. Eso es una cosa distinta. Y la empresa Cabal lo que se dedicó mucho tiempo después de Gonzalo Vial es hacer desarrollo inmobiliario. El gran caso Cabal, como se llama, no es otra cosa que una invención orquestada desde un sector de la prensa, esa es la verdad, en que basado en una o dos mentiras muy específicas, como decir, por ejemplo, que el negocio inmobiliario era de carácter, ¿cómo es que le pusieron carácter? ¿Ficticio? No ficticio, como especulativo. Montaron toda una gran, muy gran historia detrás. Cuando tú miras de verdad qué es lo que pasó con Cabal, Cabal era una empresa que durante el trabajo que se hizo con Gonzalo Vial. ¿Con qué finalidad, si es que armaron, si es el que armó, si todo esto es un invento y un constructo, con qué finalidad? ¿Con la finalidad de quién? Me pregunto. De los que armaron ese invento. Mira, el sector de la prensa. Eso lo voy a tocar en 2 segundos, pero primero para cerrar lo que era Cabal. Cabal era una empresa que hizo varios proyectos a pedido por Gonzalo Vial y que posteriormente, una vez que se desvinculó de Gonzalo Vial, o que mejor dicho se cortó el nexo entre ambos, tomó varios de esos proyectos que habían sido desarrollados y que no habían terminado, y obviamente, como el know-how era de nosotros, se hicieron propios. Los famosos terrenos de Machalí de los que se hablan están frente a los terrenos de Gonzalo Vial. Y se había hecho con anterioridad todo un proyecto de desarrollo urbano, atendiendo justamente a todas las falencias que habían en términos de casas, servicios, etcétera, en todo ese sector. Y pensando además en algo que era una noticia pública, que era la expansión del teniente. Gonzalo Vial decidió al final no desarrollar ese proyecto. Nosotros nos quedamos con todo, con los master plan, con todo. Y lo que hace en su momento Mauricio Valero es decir, bueno, si tengo esto ya desarrollado, ya invertí tiempo, ya invertí dinero, voy a desarrollarlo yo mismo. Nunca hubo negocio especulativo, sino que se trató de hacer, por el contrario, un polo de desarrollo en ese sector o área de la región de O'Higgins. Respecto de tu pregunta específica. Es que usted dijo, esto fue toda una invención. Por supuesto que es una invención y hay una cuestión que es súper clara. A ver. Cuando tú montas algo como lo que hicieron, basado en un artículo periodístico, que no señala nada, dice hay un negocio nada más. Un negocio Cabal. Un negocio, exactamente. Lo que busca es desestabilizar un gobierno. Y eso es lo que es, no es otra cosa. Cuando tú ves que alguien... ¿Fue una operación política revista que pasa para desestabilizar el gobierno de la presidenta yo no Bachelet? estoy seguro si es de revista que pasa,
Ese artículo es de ahí. Sí, sí, pero yo no estoy seguro si la operación es de ellos, pero yo estoy seguro que esto es una operación política. Es así de sencillo. No tengo otra lectura en eso. Tanto es así, perdóname Rodrigo, pero tanto es así que a mí se me indica como la persona detrás de Cabal. Cuando la venta incluso de los terrenos yo había dejado de trabajar ahí. Entonces se busca una persona cercana al presidente de la República como instigador, como la persona que está detrás de algo que también suponen o señalan como algo corrupto, oscuro, sucio, y al final del día lo que dice la investigación es que mira, no había absolutamente nada. Sebastián, O sea, ¿qué te hace pensar en esa convicción de que hay una operación política, o hubo una operación política para desestabilizar al gobierno? A ver, yo tengo la certeza absoluta de que había gente que estaba bastante molesta dentro y fuera del gobierno con cómo se estaban llevando las cosas, la forma que se estaba haciendo el gobierno. Y creo que la principal manera de enfrentar esto, de demostrarlo, es que nunca hubo un apoyo generalizado, incluso desde adentro. O sea, esto trató mire, el problema es allá, separémoslo de acá. No hubo nunca un bloque político que se pusiera detrás del gobierno y que no, mira, aquí esto lo vamos a enfrentar como bloque político. Incluso cuando tú ves ahí declaraciones, yo recuerdo las de el ministro en ese momento era José Antonio Gómez, que él dice, esto es un problema entre privados, nosotros no tenemos nada que hacer. Y el día siguiente aparece otro ministro diciendo lo contrario, no, tienen que salir a explicar esto. Lo que tú ves ahí son un montón de puntos, digámoslo así. ¿En esta operación había gente del gobierno? No, yo creo que la gente se aprovechó de esto, gente en el gobierno se aprovechó para tratar de hacer una especie de golpe de timón. ¿A quién se refiere puntualmente? ¿Algún ministro? No te voy a dar ningún nombre, no creo que sea el lugar para acusar por televisión, pero sí, yo creo que aquí hay gente que se aprovechó de este hecho noticioso justamente para dar un golpe de timón y decir, mire, ¿sabe qué? El gobierno tiene que ordenarse de acuerdo a lo que nosotros queremos. Sí, ahora, perdón que lo devuelva al lado judicial, pero en el caso Cabal hubo condenas. De hecho, lo que plantea el fiscal Sergio Moya, él lo califica como un éxito, lo que fue todo este proceso judicial. Dice, logramos acreditar 6 delitos tributarios, condenar a 5 personas por, además de lo tributario, cohecho, soborno, infracciones a la ley de quiebra, incluso imponer multas por más de 500 millones de pesos, recuperar los 800 millones de pesos. Yo encuentro que es un éxito para la Fiscalía, dice el fiscal. ¿Y el principal inculpado que era yo? ¿Dónde está? Lo Claro, cuento en serio. Pero lo hubo que hay aquí, un proceso es donde otra sí, cosa. porque da la sensación que Cabal quedó en nada. Es que ese Y acá es mi hubo al menos 5 condenas. Sí, pero que no son de Cabal. Y eso es a lo que voy. O sea, aquí lo que la Fiscalía al final determinó es que habían ilícitos que eran cometidos por otras personas ajenas a Cabal, que es, hasta donde yo entiendo, Herman Chadwick, Herman Chadwick hijo, para separar justamente del padre, y el equipo con el que él trabajaba. Eso es lo que llega a la Fiscalía. Esos son al final los condenados, son la gente a la que se acusa de sobornos y como tú dijiste... cohecho soborno, infracciones a la ley de quiebra, delitos Sebastián, tributarios. sería tapar el sol con un dedo de que la gran duda que quedó en un momento y se acusó y se especuló que era una operación o que Cabal también servía casi como tráfico de influencias por seres quienes eran, ¿no es cierto? Seríamos inocentes si no lo dijéramos. Y en el tema de los cambios del uso de suelo o planes reguladores. Y voy a ir puntualmente a, ¿usted era jefe de proyecto de Cabal? Consultor. ¿O gerente de proyecto? Tampoco, ¿No fue? tampoco. Eso no es real. No es real. Usted dijo nosotros, cuando habló de Cabal habló de nosotros. Porque yo trabajaba en Cabal. Ya, usted trabajaba en Cabal. La pregunta es si es que acaso no se sustenta al menos el mito urbano de que no hay tráfico de influencia o utilizar la influencia, ¿qué gerente o qué asesor o qué trabajador de Cabal consigue de una empresa chiquitita, consigue una entrevista con el dueño del Banco de Chile para tener un crédito de $10 millones? ¿Puede hacer cualquier ejecutivo de una empresa chica? Te voy a contestar, y qué bueno que lo pones en ese término. Mira, lo primero es que la reunión no la pedí yo, y yo me subo a la reunión la noche anterior, y eso está en los correos, es parte de la carpeta investigativa. La secretaria señor Luxi dice que usted pidió la entrevista. Eso no es verdad, te lo estoy diciendo así. Todo el famoso caso Cabal aparece porque un señor Sergio Bustos dice que a él consiguió la entrevista y que por tanto hay que pagarle una grosera y muy obscena cantidad de plata. Estaba hablando de que por conseguir esa famosa entrevista algo así de 200 millones de pesos. Eso es lo que Sergio Bustos pidió. De hecho, tanto es así que llevó a la empresa a un juicio laboral, que también lo perdió porque él nunca trabajó en Cabal.
Entonces, un señor que se arroga haber conseguido esto, que es además el señor que va a los medios a decir, miren, esto es lo que hay detrás. Yo soy Sergio Bustos, no yo. Sergio Bustos es la persona que consigue estas cosas. No se condice entonces con que haya tráfico de influencias. Pero ¿Por qué si hubiese que el tráfico de influencias? Que ojo, quiero separar una cosa también. El tráfico de influencias se da en el sector público, no en el sector privado. Hay que tener mucho ojo influir con quien uno es en la sociedad en la cual vive. Estábamos en el desarrollo y en la recta final de una campaña donde Michelle Bachelet iba a ser presidenta. Eso tampoco es verdad y te lo quiero decir. No, sí, las fechas indican que el crédito se aprobó al día siguiente que Michelle Bachelet gana la segunda vuelta. Las fechas lo único que indican es que el crédito se aprobó. Yo no sé, yo supongo que alguna vez tú has pedido un crédito en tu vida y espero que sí sea. Sí. Y los créditos, y sobre todo de esas dimensiones, no se ven de un día para otro. Esto se lleva trabajando meses con varios bancos. Bancos que se negaron no porque el proyecto no fuese rentable, sino porque consideraban que había personas políticamente expuestas que entonces, por lo tanto, no querían meterse en eso. No había ilegalidad. Se tomó un proyecto y se desarrolló y el Banco de Chile lo vio, que era rentable por donde se viera. Tanto es así que el Banco de Chile solamente en esta, entre comillas, pasada, se quedó con 500 millones de pesos. Si es rentable por sí solo, ¿por qué es necesario hablar con el dueño del banco? ¿Y cómo se consigue que los reciban a ustedes? Yo no pedí la reunión, así que no sé. Pero fue. Pero fui porque ¿estaba consciente de la importancia de que usted estuviera ahí? No, es que es al revés. Tú estás partiendo de nuevo de un hecho que no es tal. Yo fui a la reunión del Banco de Chile y te voy a decir, voy a ser muy preciso en esto, porque la persona que tenía que ir, que era Mauricio Valero, yo consideré que no era apropiado que fuera porque no me gustaba cómo estaba haciendo cosas. Esa es la verdad. Mauricio Valero, hasta la noche anterior, era la persona que tenía que ir a presentar este proyecto. Y al final lo acompañé yo a Natalia. Natalia lo presentó. El banco conocía perfectamente los terrenos, los había tenido o habían sido parte de dueños, el banco había sido dueños de ellos con anterioridad. Entonces, les hizo sentido absolutamente. Se mostró toda la información que había. En ese momento había un inversionista extranjero que estaba dispuesto a construir hasta una torre ahí. Usted es un hombre de negocio, por eso le repito. Yo no soy un hombre de negocio. No, pero si no tiene nada de malo, usted No, pero trabajaba. es que al revés, yo no soy un hombre de negocio, Bueno, y ese es el error. bien, Y eso es parte de la construcción que han hecho respecto a mi No persona. es malo. Usted conoce el negocio de la lógica porque ha estudiado en temas de economía, de tratados multilaterales. Usted conoce. Si el negocio es tan bueno por sí mismo, ¿por qué era necesario que usted y Natalia Compañón se juntaran con el dueño del banco? No cualquier pyme, no cualquier empresa se junta con el dueño del banco para un crédito. Porque hasta donde yo entiendo, y según la información que la gente que en un principio vio esto, el Banco de Chile dijo, nosotros a nivel de ejecutivos no nos podemos hacer cargo de esto, tienen que subirlo más arriba a niveles de gerencia más importantes porque lisa y llanamente no nos atrevemos. ¿Por qué hay un familiar directo de la No, candidata? yo no entiendo si es por eso o no. Yo nunca fui a ninguna de esas reuniones. Ya. O sea, yo subo al final en esto, en un proyecto que llevaba desarrollándose bastante tiempo, ¿sí? Yo no soy el que hago la llamada. Cuando tú miras el correo, por lo menos el correo que yo tengo, no se nombra a mi persona, sino se dice, mire, tal empresa quiere hacer esto porque al nivel de ejecutivos ellos dicen que no lo pueden solucionar. Claro, pero hay algo que no entiendo, que lo encuentro algo contradictorio, porque usted dice, lo citaron a esa reunión, no es que la haya pedido usted directamente. Yo no la pedí, yo no lo cité, yo me subí a esa reunión la noche anterior. Claro, porque se dice que prefirió ir porque no le daba confianza a Mauricio Valero. En el fondo, usted toma la decisión también de ir a esa reunión, de ser parte de esa reunión. Y soy absolutamente consciente. Es curioso que tome la decisión alguien que no es dueño, Valero era dueño del 50%. Usted tenía más poder en Cabal que él entonces. Y que tampoco es gerente de proyectos. según Él era el dueño del 50% y usted no era nada de la empresa y usted toma la decisión de bajarlo a él y subirse a usted. No, lo que yo hice fue conversar con Natalia y Natalia es la que toma la decisión final de decir, mira, ¿sabes qué? A usted nunca le dijo nada a Valero. No, para nada. Pero eso no demuestra que usted tenía un vínculo importante dentro de la empresa Cabal. A ver, yo estoy casado con Sí. una de las socias, ese es mi vínculo y trabajaba en esa empresa, no sé qué más. Lo digo claro, porque ¿qué más vínculo puede haber en eso? En general en el proceso judicial se iba planteando un poco que tenía usted una cierta distancia de Cabal, que no influía tanto en las decisiones. Entonces, yo no también encuentro el elemento contradictorio. No. Lo que se ve en el proceso judicial es que yo soy una persona que está contratada en Cabal y que no tengo al final decisiones sobre cómo se maneja la empresa. Yo puedo dar mi opinión sobre ciertas cosas, pero al final las decisiones las toman los socios, si es así de sencillo. Sebastián,
en la arista judicial en la que estamos. Si uno lo quisiera llevar al deporte, esto podría ser como una carrera de 200 metros con valla, que usted ha sorteado, ha saltado varias hasta ahora. Queda una pendiente que tiene que ver con la situación de la arista Gonzalo Vial Concha, en la cual ustedes no aceptaron el ofrecimiento que hizo el Ministerio Público. Me imagino que en el afán de decir que efectivamente no hay nada ilícito y que son inocentes, en el caso suyo en lo específico. ¿Cuál es el afán del Ministerio Público en esto? Yo tengo la terrible impresión de que en algún momento, no sé si fue con Penta o con SQM, un grupo de fiscales vieron estos casos como una forma de posicionarse dentro del Ministerio Público. Posicionarse. Posicionarse. ¿Sí? ¿Escalar? De escalar, abiertamente. Creo que es algo natural que les pase. Yo recuerdo el caso del fiscal Toledo. El fiscal Toledo a los 6 meses se postuló para ser fiscal nacional. El fiscal Arias pasó de ser un fiscal adjunto, o no sé cuál es el caso que tenía, el puesto que tenía, a ser un fiscal regional. Hay claramente intención de posicionarse frente a los medios y a la opinión pública más que dentro del Ministerio Público. ¿Se cuelgan de casos mediáticos? El fiscal nacional dijo, no recuerdo hace cuánto tiempo, que lamentablemente, refiriéndose a otro fiscal, que lamentablemente el personaje se había comido al buen fiscal, o dijo algo por el estilo. En el fondo, esto de crear un personaje va más allá de las labores de investigación que tiene que hacer un fiscal. Y sí, yo creo que... ¿Y el caso específico de Emiliano Arias? Emiliano Arias es un fiscal que, no sé si ustedes lo han visto, va a los programas de política en un canal vecino aquí, cuando lo que debería hacer es trabajar solamente en las investigaciones. Emiliano Arias es alguien que yo lo veo siempre haciendo declaraciones e imputando hechos, esto mismo del 99%, cuando él sabe, porque existe incluso una norma interna, que él debería evitar referirse a los casos por la prensa. Y no obstante, lo sigue haciendo. Y lo que tú ves es que hacen un show mediático independiente del final de cuál sea el resultado, con, por ejemplo, los abusos sexuales en la iglesia. Van con cámaras. Emiliano Arias estuvo aquí en El Informante. También de la difusión y de la información que se debe entregar, especialmente en casos con tanto impacto mediático como estos. Pero es que, a ver, perdón, para terminar lo otro. Entonces, cuando tú ves que un fiscal está mucho más preocupado, incluso en el caso de Patricio Schuller, se llama, ¿no? Bueno, sí. Van con cámaras, cuando lo que querían hacer básicamente es indagar. Abusan de la presunción de inocencia, en el sentido que dicen, mire, este señor es culpable de entrada. Y después, al final, la justicia, que es la única que decide si es que alguien es inocente o no, queda absolutamente complicada, lo voy a decir así, complicada, porque le entregan a alguien que está cuestionado, le entregan a alguien que fue culpado, le entregan a alguien que fue enjuiciado mediáticamente. Yo quiero terminar con esto porque en el juicio del caso Cabal pasó una cuestión bien particular. Se paró un abogado del Consejo de Defensa del Estado al final a decir y a refrendar que este era un caso que lo estaba viendo la gente y que los jueces tenían que recordarlo. A mí eso me parece, de verdad, me parece peligroso. Me parece muy peligroso que ahora, la justicia, que una cosa es la justicia es la que decide, se vea influida por... Pero ¿se puede aseverar que se ve influida? Lo digo porque es una de las labores tiene que ver puntualmente con el trabajo que realiza el fiscal. Otro es lo que resuelven finalmente en los tribunales. En el caso, por ejemplo, de acá de Cabal, ha logrado sortear con éxito buena parte de esos procesos. Pero es que yo no sorteo con éxito estos procesos porque sea culpable mediáticamente o no. Yo los sorteo porque no he hecho nada y porque no tiene ninguna base jurídica para acusarme de nada. Y eso es lo ¿Usted terrible. siente que ha sido condenado públicamente? Fui condenado públicamente. Estuve 3 años y medio, casi 4, investigado. Mi casa la allanaron, se llevaron lo que quisieron. Teléfonos intervenidos. La fiscalía hizo lo que quiso. Esa es la verdad. Decidieron, porque además lo han dicho públicamente de manera soterrada, que yo era culpable de cualquier cosa. Hacen uso y abuso de la formalización de cargos, que no es otra cosa para que la gente sepa en la casa. La formalización de cargos no es más que decirle a la persona, usted va a ser investigado. Pero lo utilizan, y esto también me lo dijo un fiscal regional a puerta cerrada. Ellos saben, son conscientes que lo utilizan
Como sinónimo de condena. como sinónimo de condena. Sí, Sebastián Dávalos, me queda a mí una patita todavía del caso Gonzalo Vial, que se le ha denominado el caso estafa, ¿no? Son, entiendo que 1.000 millones lo que pide Gonzalo Vial, y entiendo que la investigación está acreditado que 8 informes de los cuales Cabales le entregó eran copiados y pegados de Cochilco, que es la Corporación Chilena del Cobre. ¿Usted tuvo participación en la confección de esos A informes? ver, lo primero que te voy a decir es que no está acreditado nada en la investigación. La Fiscalía lo que hizo fue juntar pruebas y decir, mire, nosotros creemos esto. Si tú revisas la acusación original, que yo tampoco entiendo por qué se filtró, ¿ah? Que es justamente lo que estamos conversando de qué es lo que hace la Fiscalía, dice, mire, hay informes, no sabemos quién, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, no tenemos cómo, pero existen. Entonces Perdón, tiene que ser culpable esa persona. Pero Mauricio Valero, ex socio, ¿no fue también quien señaló y planteó directamente que usted habría tenido responsabilidad en esos informes plagiados? Yo voy a ser súper duro con esto. Mauricio Valero tuvo un acuerdo con la Fiscalía, un acuerdo que además ocurrió poco antes de una audiencia para que él declarara en la audiencia, y en el acto de la Fiscalía lo sacó como imputado, si él nos apuntaba a los dos, a Natalia y a mí. Los entregó. No, es que no se haya entregado, porque nosotros no hicimos nada. Él nos culpó de algo que no hicimos. Yo me encontré el otro día con Mauricio Valero en un edificio y lo encaré y le dije, Mauricio, yo no hice eso. Y dice, mira, y su respuesta fue, yo sé que tú eres una víctima en todo esto. Eso es todo lo que te puedo decir de eso. ¿Podemos volver Pero a los informes? voy a volver a los Para que- informes. Para cerrar ese capítulo. Los informes, famosos informes, yo no los había visto hasta que aparecen en la carpeta. Son 8 informes que entrega Gonzalo Vial, que no están en ningún computador de Cabal. Son informes que podría haber entregado y descargado el mismo Vial. Son informes que nadie recuerda haber visto tampoco. Entonces, no puedo hacerme cargo de un informe que no vi y que además, al verlo dentro de la carpeta de investigación, no hay modificación alguna. O sea, la impresión que me da a mí es, alguien se los debe haber pasado, no sé quién, para que él los leyera, pero nunca la empresa se atribuye la confección de los mismos. Pero ¿y ese alguien quién puede haber sido? ¿O cómo pueden identificar dentro del mismo Cabal quién hizo entrega de esos informes? A mí tampoco me consta que haya sido dentro de Cabal. ¿Me entiendes? Claro, pero O sea, tampoco pueden haber aparecido de la nada, a menos que usted diga que Gonzalo Vial Concha quiere armar aquí una suerte de complot y crear estos informes. Yo lo único que te puedo aseverar es, yo no vi nunca esos informes hasta que estaban dentro de la carpeta de investigación. No existen, hasta donde yo sé, y con la copia de carpeta que tengo, ninguna otra copia de esos informes más que los informes que entrega Gonzalo Vial como Usted prueba. sospeche que pueden venir del otro lado, incluso. No tengo, ¿Usted nunca hizo no informes? tengo idea. Y tercero, tú no puedes, y me parece, llega a ser ridículo, viendo los informes de la carpeta. Si alguien entregó el reglamento minero bajado, descargado desde la Biblioteca Nacional del Congreso, en los PDFs que la Biblioteca Nacional del Congreso tiene, que son unos PDFs en 2 tonos, con bordes rojos, etc. Me parece absolutamente ridículo pensar que alguien se está atribuyendo la confección como empresa de un reglamento minero. O sea, Sebastián Dávalos, si usted hace esta defensa pormenorizada de cada uno de los casos, ha sorteado con sobreseimientos, acusaciones que se le hicieron, ¿por qué renunció en su momento a su cargo en el gobierno de la presidenta Bachelet? ¿Presionado por el ministro Rodrigo Peñailillo? no renuncié presionado por el ministro Peñailillo, fue al revés. De hecho, yo fui la persona que dijo, yo voy a renunciar porque por una cuestión de responsabilidad política. Cuando un caso mediático que en ese momento tampoco sabíamos el tenor que iba a tener finalmente, llega al gobierno, lo que uno tiene que hacer de manera responsable es decir, sacar el caso de ahí. Si yo seguía dentro del gobierno, independiente de que al final justamente hubiese sido absuelto de todos los cargos que se me imputaron, el problema habría estado en el seno del gobierno los 4 años. La presidenta le pidió... Yo fui el que Usted, ofrecí. 100% usted. Sí, fui yo. ¿Y es efectivo que el entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, fue a su casa a decirle o a impedirle que usted renunciara en el Palacio de la Moneda y que lo hiciera en su casa? Incluso se dice que hubo un enfrentamiento de los dos que se llegó a los golpes. No, eso no es efectivo. Lo que sí es efectivo es que Rodrigo Peñailillo, yo llegué un día miércoles, creo, de vuelta del sur, y él no se reunió conmigo hasta el viernes. No sé si por problemas de agenda, por intereses personales, tengo mi propia opinión, pero no la voy a hacer pública. Y él quería además, porque había mucha prensa en ese momento, que yo fuera a su casa, porque él vivía muy cerca de él.
Y le dije que no iba a salir y no iba a exponer a ningún problema con la prensa. Él fue, yo le mostré, no pidiéndole permiso, sino diciéndole, mira, esta es mi renuncia. Él quería que yo renunciara en la puerta de mi casa y yo me negué. Y le dije, yo voy a renunciar donde corresponde, voy a renunciar en Palacio. ¿Y eso no implicaba involucrar al Palacio de la Moneda en todo el conflicto que se estaba desarrollando en torno al caso Cabal? Pero la pregunta es al revés. Si yo no hubiese sido parte, que es justamente a lo que apuntan las querellas y denuncias de los, en ese momento, diputados, eran diputados y, sí, creo que eran diputados y senadores, no estoy seguro, pero de Chile Vamos, jamás habría habido una investigación. Lo que dice, por ejemplo, el ministro Monkever es, él era director sociocultural y aunque haya estado ad honorem, era funcionario público y por tanto entonces hay que investigar. Si yo soy funcionario público y soy un funcionario de la presidencia y tengo rango de director sociocultural en ese momento, lo que corresponde es eso. Sebastián, creo que nos queda claro que usted toma la decisión de salir del cargo. ¿Pero hubo presiones internas? No hubo ninguna presión interna. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Cómo evalúa usted lo que fue la gestión de Rodrigo Peña y Lillo en ese periodo? Yo no tengo... A ver, hay gente que cree que yo tengo problemas personales con Rodrigo Peña y Lillo. Yo no tengo problemas personales con Rodrigo Peña y Lillo. Pero yo creo que él se equivocó profundamente en varias de las cosas que hizo en la gestión interna del ministerio. Recuerdo varios episodios que a mi parecer no correspondían. Y además en la manera en que manejó mediáticamente o comunicacionalmente el hecho puntual de la explosión del caso Cabal. Yo creo que él, y es una opinión muy personal, vio las encuestas y creyó que iba a ser el próximo presidente de Chile. Y cuando alguien se obsesiona con algo como ser presidente, es capaz de hacer cualquier cosa. Creo que el manejo fue malo, creo que fue deficiente y creo que eso es bueno. ¿Con la intención de perjudicarlo? Yo quiero creer que no. Quiero creer que no. Pero no lo cree Pero no hay 100%. Pero no tengo certeza, exactamente. Usted, perdón, Rodrigo. Sebastián, en todo este tiempo usted estuvo anunciando acciones judiciales. De hecho, presentó el año pasado querellas. Varias. Varias, ¿cierto? Incluso contra algunos actuales ministros de Estado, el ministro Monkever y el ministro Ward. ¿Alguien cercano a esos ministros, la gente a la cual usted se ha presentado esta querella, se ha acercado para que desista de esta acción judicial? ¿Lo han llamado? No, ninguno. En el caso de las querellas, ninguna. A mí me sorprende. Para mí esto es no porque no se hayan acercado. Yo lo que habría esperado es que una vez que fue absuelto, lo que correspondía es que estas personas hubiesen dicho, ¿saben qué? Cometí un error. Queríamos que se investigara, pero no fue así y hubiesen pedido disculpas públicas. Yo eso en algún momento lo dije también en algún punto de prensa. Lo que corresponde ahora es que si alguien comete un error, pida disculpas públicas. En el caso de ellos, no lo hicieron. Incluso creo que el diputado Paulsen se jactó y fue más allá y me trató de... Da lo mismo, no lo voy a decir en cámara. No entendiendo, lamentablemente, que el rol de ellos es fiscalizador, está bien, pero que también pueden cometer errores. O sea, yo no puedo acusar en un país como este a alguien públicamente y después decir, bueno, no tengo ninguna responsabilidad porque estoy cumpliendo mi rol. Pero ¿Y esto va a llegar hasta el final? Va a llegar hasta el final. ¿Hasta el final? Hasta el final. ¿Salvo que alguien lo llame? No, tampoco. ¿Tampoco? A esta altura, todo va a llegar hasta el final. O sea... No hay ofrecimiento de disculpa que valga ahora. Hoy día nada de nada. Solo para cerrar ese punto, ¿usted consideraba, Sebastián, que no era necesario realizar un procedimiento de investigación judicial en torno a lo que había pasado al caso Cabal? Lo digo desde la perspectiva del impacto que generó en ese momento. Se trataba de el hijo de la presidenta, en una reunión además que, como lo hemos estado comentando, no puede acceder cualquier persona. Desde esa perspectiva, ¿no cree usted, no comparte que efectivamente tenía lógica que se desarrollara un proceso judicial? Por supuesto que sí. Es más, por eso mismo nosotros siempre estuvimos muy abiertos a todo. Entregamos todo lo que la Fiscalía nos pidió, fuimos a declarar cada vez que la Fiscalía nos pidió, hasta enero del año pasado. No, miento, creo que hasta... Me parece en el año pasado, no me acuerdo ya de esta altura de la fecha. Pero el punto no pasa por ahí, o sea, está bien. Todos tienen que ser sometidos a escrutinio, sobre todo si son funcionarios públicos. Pero también hay un límite en que si tú como querellante eres parte, tienes la información, sabes que alguien no es culpable o que no hay ningún tipo de fundamento jurídico para... Tú no sigues. O sea, tú podrías dejar eso abandonado o acercarte y decir, ¿sabes qué? Está bien,
no era tal. Y aquí lo que tengo es lo contrario. Es gente que estuvo los 4 años aprovechándose de esto, con una fiscalía que además se negó sistemáticamente a que a mí me absolvieran. A mí me absuelve la Corte Suprema porque dicen, oiga, lleva 4 años y todavía no encuentra nada. A esta persona, perdóname Matías, que Sí, ¿cómo no? la dieron vuelta investigándola y no encontraron nada. ¿Y qué es lo que dice la Fiscalía nada más? No, es que la investigación está cerrada, entonces todavía podemos encontrar algo. ¿Hasta qué punto usted se ha hecho la autocrítica o no de responsable de lo que le sucedió al gobierno de la presidenta Bachelet? ¿Qué coincide cuando vemos las encuestas? ¿Cómo se pega una bajada impresionante justo a partir del caso Cabal? Algunos dicen, le pegó el gobierno de la presidenta Bachelet en su línea de flotación, que es el tema de la probidad. Más allá que usted ha dicho que es inocente, que lo va a aprobar. No, ¿sí? no lo he dicho yo, Pero, lo dijo la Corte. además, lo dijo sí, la Corte Suprema. pero usted refrendando lo que han dicho la justicia en general. ¿Hasta qué punto se ha sentido responsable del daño político que le hizo el que le hizo el caso Cabal al gobierno de la presidenta Bachelet? El caso Cabal en sí tiene obviamente responsabilidad. Pero yo no me puedo hacer responsable tampoco de cosas que no he hecho. Como tú me dices, si es un problema de probidad y hubiesen encontrado algún ilícito, incluso una falta, si no han encontrado nada, ni siquiera han encontrado una falta, yo podría hacerme responsable completamente. Pero no puedo, y aquí hay una suma de factores. O sea, creer que únicamente este hecho es el que acaba con un gobierno o le pega en la línea de flotación, yo creo que es bastante reduccionista y es atribuirme a mí demasiado poder que no tengo. Hay una mezcla de cosas. ¿Qué otras cosas usted le asigna un poder similar al que tiene Cabal a la vista de la opinión pública? A ver, una cosa es la vista de la opinión pública como tal, pero el problema del gobierno fue mucho más allá. El problema del gobierno tiene que ver también con el encanto o el reencanto que tuvo en la gente. Yo tengo, y es una lectura que hago desde adentro, cuando estuve adentro, que había una desconexión justamente con la opinión pública o con las personas, con el chileno a pie, como se dice. ¿Es crítica a las reformas que planteó el gobierno? No solamente con las reformas, porque se hicieron muchas cosas. Yo creo que hubo un problema, por un lado, respecto de cómo se comunicaba lo que se estaba haciendo. Se hicieron un montón de proyectos maravillosos, pero no se masificaba la comunicación y entonces pasaban inadvertidos, salvo para la gente que era directamente beneficiaria. Creo también que la coalición no estuvo a la altura, que hubo muchas resillas internas y que nunca se entendió que en teoría al menos teníamos que remar todos para el mismo lado. Lo que yo vi desde adentro y sí me consta es que habían bastantes zancadillas, no solo las reformas, a nombramientos, a diferentes cosas justamente por Pero algo bien grave, disculpe, usted con la posición de privilegio que tenía, no solo por ser familiar, sino el cargo que tenía, trabajar físicamente en el Palacio de la Moneda. Aquí la gente está mirando que el hijo Sebastián Dávalos Bachelet está diciendo que hubo zancadillas en el gobierno de la presidenta Bachelet. Sí. Me gustaría que usted mencionara o algún partido o alguna persona que le hizo zancadillas. ¿Es Peñalillo? ¿Es Ana Lidia? Mira. ¿Es el presidente de algún partido? ¿Quién hizo zancadillas? Hay varios políticos que hicieron zancadillas y lo voy a dejar ahí. No creo que sea ni el momento ni la ocasión para referirme a eso, pero sí, de haberlas las hubo. Deja formularte otra pregunta, a lo mejor si vamos por ese lado, y tiene que ver con eso. Cuando estabas como director del área sociocultural, ¿te sonaba más o menos el teléfono que antes? Me sonaba menos porque me llamaban para muy pocas cosas. Me llamaban para cuestiones muy concretas de planes y programas que tenían que ver con lo que nosotros hacíamos. Perfecto. Pero si tú me estabas hablando en términos políticos, ¿sí? No sonaba. ¿Y en términos de otro interés, te golpearon más la puerta? No recuerdo porque como no contestaba directamente yo, sino tenía una asistente que hace de filtro, ella es la que al final sabe si es Pregunto porque había una coalición de gobierno, en ese entonces nueva mayoría, que me imagino tenía diversos intereses. Tú estás hablando de que había un bloque político en ese entonces. Por sí, o sea, siempre hay gente que manda sus listados o ese tipo de cosas. ¿Listados de qué? Listados de gente de los partidos, de políticos, etcétera, Pega. No es pegas, no son candidatos, por ejemplo, candidatos a ser director de una fundación, no pasa más allá de eso. Pero más allá de eso, como de pega concreta, etcétera, no. Eso al menos a mí directamente no me pasó. No te puedo decir si es que no ocurrió, pero a mí al menos directamente no me pasó. Hablemos de los Perdón, también en esa misma línea. Cuando cumplías este rol como privado en Cabal, ¿se acercaron políticos para pedir financiamiento? Nunca. ¿Para campañas? No. Y además pasa una cosa distinta. Yo en el caso de Cabal trabajaba exclusivamente con
temas y con proyectos que eran del sector privado. Yo nunca vi nada público. Eso era parte del acuerdo que teníamos explícito con Mauricio Valero. Yo no iba a ver nada público porque justamente para evitar cualquier problema. Usted fue motivo de escarnio público por unas rutinas humorísticas, sobrenombres que fueron muy extendidos en las redes y que todos lo manejan, en fin, y usted se creyó por eso. Pero usted también se le atribuye haber inventado sobrenombres y hacer escarnio dentro del gobierno. Y se lo voy a decir bien directamente para hablar de cara a la gente, que usted le inventó el mote de galán rural a Rodrigo Peñalillo para desacreditarlo dentro del poder. Eso no solo no es efectivo, sino que es una mentira absoluta, te voy a decir, es una mentira absoluta. Ese nombre se lo puso alguien más dentro del palacio, referente a otra cosa. ¿Usted nunca lo nombró así dentro del gobierno? No, nunca. Nunca me utilizó. refería a él, ni en público ni en privado, sí. Perfecto. Nunca. ¿Y usted cómo toma este escarnio público de haber sido, de alguna manera, hazme reír en algún momento, que el humor nacional pasara por meme, figura, y que era usted el centro de eso? ¿Cómo lo vivió? Me pareció sobre todo injusto, fíjate. Eso es. Me pareció injusto porque yo entiendo que era lo que había de fondo. Lo que hemos estado conversando todo el rato. Había un caso en que se suponía, en que fui enjuiciado mediáticamente, fue enjuiciado públicamente. La gente decidió que yo era culpable y, por tanto, como soy culpable, se puede hacer lo que se quiera con el culpable. Pero ¿por qué desde la ese punto de gente vista- no confiaba en su versión? ¿Por qué cree usted que generaba tal vez esta cierta animadversión? Lo digo comparando con otros hijos de expresidentes que también han estado vinculados a funciones públicas y que no han tenido esta misma reacción. Yo revisaba incluso algunas informaciones previas al caso Cabal y ya desde antes habían ciertos cuestionamientos al tema de mérito, una serie de críticas y teniendo que dar entrevistas o explicaciones por ese tipo de temas. ¿A qué atribuye usted que generaba esa Eso reacción? es algo que a mí de verdad me supera, no podría explicarlo. Eso creo que es pega de sociólogo, de antropólogo, decir por qué ocurre. Pero yo tampoco puedo hacer, como lo dijo en algún momento la diputada, uy, se me olvidó qué diputada fue. No puedo salir justamente a explicar cada vez que alguien me imputa algo. A esta persona no tiene mérito. Bueno, tengo que ir a buscar la cantidad de títulos que tengo para decirle, no es verdad. Mira, esta persona no llegó acá por un concurso público. No, sí, la verdad es que sí fue así, pero no puedo estar haciendo eso. Tú decías, fue injusto públicamente lo que me Sí. pasó. Eso tenía un costo desde el punto de vista profesional. Por supuesto que sí. Y te cambio la pregunta también. ¿O un beneficio Un costo absoluto. el hecho de ser hijo de una Un costo expresidenta absoluto. de la República? Toda la vida fue un costo. ¿Nunca hubo un beneficio? Nunca. ¿Por qué toda la vida fue un costo? Porque desde que yo empecé a trabajar en el servicio público, durante el gobierno de Ricardo Lagos, yo alcancé como a los 30 años más o menos, entre comillas, el tope de mi carrera profesional. Y después de eso era solamente por asignación no es responsabilidad, es confianza, creo que le llaman. En un gobierno de Michelle Bachelet nadie me va a nombrar en un cargo superior al que está. Nadie se va a atrever a hacerlo. En un gobierno de Sebastián Piñera, nadie lo iba a hacer por razones obvias. En otro gobierno de Michelle Bachelet tampoco lo iban a hacer. Entonces, ¿qué quedaba para mí? Quedarme siempre en un lugar determinado porque nadie se atreve, en este caso independiente de los méritos o no, a hacer un nombramiento, por ejemplo. Me pasó lo contrario. Me fue al sector privado y había gente justamente que no quería tener nada que ver, ya fuera por razones políticas o porque le podía producir problemas. Problemas justamente en términos de que si alguien tiene una empresa y que esa empresa es proveedora del Estado, el solo hecho de estar relacionado conmigo les causa problemas. ¿Puede hacer su vida normal usted hoy día? No. ¿Por qué no? Porque no puedo salir a la calle tranquilamente, por ejemplo. No puedo volver a hacer clases como hacía antiguamente. No puedo postular a trabajos. Es muy difícil que vuelva al Estado, por ejemplo. Nadie quiere hacer nada con alguien que está relacionado con Cabal. Entonces, sí, no puedo. ¿De qué vive usted hoy día, Sebastián? Vivo de varias cosas, vivo de ahorros que me quedaron, porque siempre fue una persona muy ahorrativa y que invertí en varias cuestiones en el pasado, cuando sí tenía ingresos. Vivo también de la red de apoyo que tengo y tengo la suerte de tener una gran cantidad de amigos afuera que han encontrado que esto es una de las cuestiones más canallescas que hay en Chile. Y de pequeños proyectos que van saliendo que ninguno tiene que ver con Chile, justamente. De no haber existido Cabal, ¿habría ganado usted casi 28 millones de pesos al mes?
Se lo pregunto por lo que plantea en esta acción judicial contra Canal 13, donde se demandan 1.000 millones Te hago una de pregunta, pesos te hago una por pregunta, lucro los 28 cesante por millones, 3 ¿cómo años. los sacaron? Lucro cesante, No, por eso lo estoy mencionando. pero dice 28 millones de pesos al mes, dice. 27,7, estoy diciendo yo el cálculo, por los 1.000 millones. Lo pregunto al revés. No, En te esta pregunto porque acción judicial- no es lo mismo, Sí. no es lo mismo ganar un sueldo de 27 o 28 millones al mes, por ejemplo, que haber hecho el desarrollo inmobiliario, que eran 40 hectáreas. Claro, por eso hago el ejemplo. promedio. ¿Ah? ¿Sería ese el dinero que usted habría ganado durante 3 años? Podría- 1.000 millones de pesos. podría haber sido más. Porque es lo que está solicitando. ¿Ese es el este costo de lucro oportunidad que usted tuvo? Es más de que costos de oportunidad. Es mucho más. Yo después de eso volví a activar las redes de contactos que tenía afuera. Yo tengo amigos dedicados al trading de commodities hace muchos, muchos años. Yo no sé si tú conoces el mercado de commodities, pero tú puedes ahí Superficialmente, sí. tú puedes ahí cerrar un solo contrato en que eso es un número casi marginal. Como las pérdidas también lo pueden ser. El Recordemos el caso Dávila. Bueno, pues ¿para qué Sí, recordar? pero- Hay casos y casos. Sí, pero este es el caso de trader, no es el de una empresa Sí. como Codelco. De todo lo que estamos hablando, Sebastián, si tuvieras que definirte quién es hoy Sebastián Dávalos, ¿es una persona más cuidadosa, más madura, con rencor, triste, No, soy una persona inmensamente resiliente. Eso es lo que te puedo decir. resiliente? Sí. Siguiendo la lógica de lo que usted planteaba hace algunos segundos, donde decía que era complejo que alguien lo nombrara en un cargo, como funcionario público o en un cargo más elevado. Desde esa perspectiva, ¿fue un error de la presidenta Michelle Bachelet nombrarlo a cargo de la división sociocultural? ¿Por qué podría ser un error? Por lo que usted mencionaba de que siempre iban a haber críticas en caso de que Animadversión. estuviese ejerciendo un cargo de esas características. No, lo que yo te estaba diciendo es otra cosa. Es cuando tú eres parte del aparato público como un funcionario más, el nombramiento en un cargo superior es complejo. Yo venía ya del sector privado a hacerme cargo además de programas de política pública en un lugar que además no es remunerado. Porque al final mucha de la crítica apunta a que es remunerado. O sea, lo nombraron en tal cargo y tiene tal remuneración. Nadie habla nunca de la responsabilidad del cargo. En este caso particular, yo no considero que haya sido un error. Yo considero además que cuando tú revisas la gestión que se hizo en esos 11 meses, es una gestión muy, muy buena. Y que hubiese llegado a mucho mejor puerto si es que lamentablemente ¿Y no fue era así, un ¿no? error tampoco considerando que venía ya de actividades en el mundo privado? ¿O un riesgo? Dinero y Puede haber política sido un no se riesgo, dan pero no sé si es un funcionamiento. error. Si tú piensas... ¿Lo midieron? ¿Lo conversaron con la presidenta ese riesgo? Espérame, déjame contestar primero a Patricia. Si fuese un error, este gobierno no podría estar en el gobierno. El presidente Piñera tuvo de jefe de gabinete a su hija durante mucho tiempo. Ad honorem. Eso no es problema. Yo estoy diciendo, la tuvo ahí, en un cargo que además era mucho más, políticamente, mucho más potente. No hubo nunca ninguna crítica. Eso es una cosa que llama la ¿Y atención. puede que tenga que ver eso con que a la presidenta Michelle Bachelet se le atribuyen otro tipo de características que tienen que ver con la confianza, con la credibilidad, con la austeridad, con cierta distancia, por ejemplo, de los empresarios? Puede ser, no tengo claro cuál será la razón. Lo que sí creo es que tú no puedes partir una crítica solamente en base a lo que yo siento. La crítica tiene que tener algún fundamento. Y en este caso no hay ningún fundamento, porque cuando tú miras hacia atrás, ¿cuál es, entre comillas, mi currículum vitae? Tú no puedes decir, mira, esta persona no está calificada para. ¿Entiendes? Mi carrera y además los estudios de pre y posgrado están todos orientados hacia el Estado. Entonces el lugar natural para desarrollarse es el Estado y el área de la política pública. Sebastián Dávalos, ¿le parece factible que Michelle Bachelet vuelva a ser candidata como lo sugirió Francisco Lagüe la semana pasada en una entrevista? ¿Me parece factible o me gustaría? Es la pregunta. Las dos. No me gustaría y bueno, ante la falta de liderazgos que hay hoy día en la oposición, factible es. Yo espero que no lo sea, ¿no? Esa es mi única lectura. Factible es porque ella le ha expresado... No, factible es porque ante ausencia de liderazgo se recurre a liderazgos anteriores. Pasó en la elección anterior de Sebastián Piñera cuando se recurrió al expresidente Frei como candidato, independiente de cuál haya sido el resultado. Pero ante un fraccionamiento, por ejemplo, como el que hay ahora en la oposición, con falta de liderazgos reales, con falta de
políticos que aglutinen a la oposición, no es descartable que la presenten al menos, que no quiere decir tampoco que ella vaya a tomar una decisión al respecto, pero que por lo menos desde el interior... ¿Ella está consciente de eso? Eso es algo que yo no sé, yo no converso con ella, hay temas que prefiero no tratar. Usted conversó, participó y trabajó con muchos que estaban en el gobierno en ese entonces, muy cercanos también a la expresidenta Bachelet. ¿Es crítico de lo que pasa con la oposición hoy día? ¿Y por qué? Absolutamente. ¿Sí? Absolutamente. ¿Y cómo se sale de ese hoyo? A ver, si la solución fuese tan mágica y yo la tuviese, seguramente ya habrían salido, ¿no? Yo creo que nadie la tiene como tal y tiene que ver, a mi juicio, con la desconexión, esta misma desconexión que yo hablaba hace 4 años atrás, de los partidos con el ciudadano común y corriente. No creo que exista interpretación de lo que la gente quiere como tal por parte de los partidos. Y mientras esa desconexión siga existiendo, la oposición no tiene nada que ofrecerle directamente a sus votantes, más allá de los que son meramente ideológicos o que son militantes. ¿No ves ningún liderazgo? No, yo no veo ningún liderazgo fuerte. Sí. Hay algunos liderazgos que pueden potenciarse. ¿Cómo cuáles? A mí me gustaría, por ejemplo, por el tipo de política que yo siempre seguí, que fuese alguien como José Miguel Insulza, por ejemplo. Siempre me gustó la forma y la visión de Estado que tiene el presidente Lagos. Entiendo que en esa misma línea podría ir Aldo Muñoz. Muchos ex nueva mayoría. Exactamente. Si la presidenta Bachelet, disculpa una cosita, decide no participar, si es que se lo pidieran, si es que las encuestas indicaran que es necesario, como fue anterior, que volviera, ¿le parece que el Frente Amplio es el sucesor natural de Michelle Bachelet? En lo político, en lo No me parece. Tú lo estás llevando como a un tema de votación, ¿no? Como de... el espíritu, las características de lo que fue el segundo gobierno de Bachelet, ¿es el Frente Amplio el sucesor natural de esas políticas? No me parece que lo sea. No me parece que lo sea por la forma en que tiene de funcionar el Frente Amplio. Porque a mi juicio, la diferencia fundamental, más allá de que puedan tener líneas similares en lo político, en lo valorativo, en la forma de ver el mundo y el Estado, mi crítica al Frente Amplio es que todavía no se ve política de consensos como si se veía en la nueva mayoría. Está mucho más esta suerte de imponer opiniones por sobre llegar a grandes acuerdos. Ellos han sido más bien críticos de esa posibilidad de consensos desde la perspectiva un poco de la desconfianza, de decir, bueno, ¿son acuerdos o en realidad son arreglos que se hacen entre los distintos representantes? Ellos pueden tener la visión que quieran, pero hay una cuestión que es de perogrullo en política, y la política se logra con acuerdos. Porque todo el resultado de lo político afecta a las personas, entonces por lo mismo tiene que ser con acuerdos. Sebastián, disculpe, pero hay liderazgos que sí han sido capaces de acordar. Por ejemplo, cuando el presidente Piñera llama a algunas comisiones, recuerdo a Gabriel Boric haber participado en comisiones mencionadas o invitadas por el presidente Piñera. Entonces, por ejemplo, se me viene a la cabeza ese liderazgo. El de Claro, es dialogante. Gabriel Boric parece dialogante, pero yo no sé en este momento si él todavía, por una cuestión etaria, casi porque le falta edad, entre comillas, poder ser un candidato real a la presidencia. Pero tiene la pasta, tiene las características, yo no lo tiene conozco, los atributos. No lo conozco, entonces no puedo hacer no puedo dar una opinión más acabada sobre él, pero él es un ente político, o sea, es un animal político, es alguien que lleva la política, se nota en las venas, y creo que, claro, quizás en un tiempo cercano podría ser un candidato. Deja mencionarte dos más del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, Giorgio Jackson. ¿Qué te dicen? Giorgio Jackson me parece que es alguien que justamente entiende esto, entiende que hay que sentarse a conversar, pero también entiendo que eso ha producido bastantes problemas al Frente Amplio, que no les gusta la forma que tiene justamente Giorgio Jackson de acercarse a otros actores políticos. En el caso de Beatriz Sánchez, yo no he seguido su carrera, no sé cómo funciona o cómo se desarrolla dentro del Frente Amplio, entonces estoy incapacitado de opinar al respecto. Coincide, Sebastián, con esto que planteó hace algunos días el ex subsecretario Mahmoud Alewi, de que Sebastián Piñera es el jefe de campaña de Michelle Bachelet, esto en el sentido de que estaría actuando de tal manera en que mantiene ese liderazgo dentro de la oposición. A ver, cuando Mahmoud Alewi dice eso, yo tiendo a creer que se refiere justamente a la bacheletización de la agenda. Y claro, en ese sentido, esto me recuerda un poco a
al Colegio de las Américas, a la Escuela de las Américas, que se buscaba un enemigo interno justamente para poder dirigir todo el andamiaje político y la crítica y la agenda para tapar otras cosas. Y la bachetización de la política, o sea, perdón, de la agenda, a mí me parece al menos que responde justamente a eso. Cuando hay un problema, cuando el gobierno tiene un problema profundo, sacan a la figura de Michelle Bachelet y empiezan las críticas justamente para distraer de todos estos otros problemas que llevan ya un año acarreándose. ¿Qué evaluación haces del actual gobierno del presidente Piñera, Sebastián? Yo no tengo muy buena opinión en general porque creo que generó bastantes expectativas, bastante más de las que han podido cumplir. Y creo que han incurrido en varios errores que han tenido un costo muy bajo. Si tú me preguntas, por ejemplo, el caso Catrillanca es algo que debió haber tenido, en términos políticos, bastante más, no solo notoriedad, sino que deben haber tomado decisiones mucho más profundas. Y yo lo que veo ahí es que el gobierno obvia un poco esto y sigue con ¿Qué decisiones profundas, por ejemplo? Porque vemos que salió el general director de Carabineros. Lo mismo que había pasado con el general director anterior, que tan solo entró el presidente Piñera, también lo cambió y eso se venía arrastrando desde antes. Sí, pero yo también creo que debieron haber hecho reformas profundas dentro del Ministerio del Interior. ¿De qué tipo? Yo creo que Andrés Chadwick debió haber renunciado. Un ministro que sale y le dice al país que algo ocurrió y eso no es verdad, es un ministro que tiene que tener la responsabilidad política y asumir su error y no culpar a alguien más y decir, no, es que había problemas de comunicación, como conversamos fuera de cámara, o no, la verdad es que la información que me dan no es verdadera, etc. Yo creo que ahí falta de verdad responsabilidad política. ¿No bastaba con que renunciara el intendente, Carabineros, todas las renuncias que se fueron dando en torno al caso? Creo que se cortó el hilo por lo más delgado. ¿Qué personero actual del oficialismo le merece respeto político? Respeto a todos, me imagino, pero respeto político, le valora su actitud, su actividad, su forma de hacer política. Aparte del presidente Lagos, dices tú, porque el presidente Lagos para mí es el Dije del oficialismo. De la derecha. derecha. ¿Hay alguien de la Pensé derecha? que era una ironía. Sí, yo Ok. dije. Sí, Ya, no, pensé que era una ironía suya. me quedé pegado en el tiempo. Del oficialismo, yo sí tengo buena opinión general Sí. en términos políticos de Andrés Chadwick, independiente de este Ese episodio. caso puntual. de este episodio. Y hay cosas que me gusta como las enfrenta, por ejemplo, Osandón. No estoy de acuerdo con él en todo. Hay cosas que se me parecen. Extraño, sobre todo... ¿Lo echa de menos? No, extraño. Sí, bueno, a eso me refiero. Sobre todo, la visión de Estado y justamente esto de los consensos que tenía Pablo Longueira. Eso que es algo que extraño, de verdad. Esto de poder llegar a grandes acuerdos, de sentarse con un presidente, de entender que más allá de la chimuchina política, más allá de el qué gano yo, aquí qué gano allá, hay cuestiones más importantes que hay que solucionar. ¿Alguien más? ¿Que eche de menos como Longueira? No, es que echo de menos Longueira. No quiere decir eso. Lo que estoy diciendo es que hay cosas de Longueira que sí echo de menos. Perfecto. Que es esto justamente de tener una visión de Estado que va más allá del día a día en la política. No, fíjate que no. ¿Qué te parecen ciertos liderazgos que han ido surgiendo, como por ejemplo el de José Antonio Cast? No... Creo que ni siquiera quiero opinar de José Antonio Cast. ¿Usted descarta ingresar a la política desde una candidatura, desde un cargo de elección popular? Yo dije hace 4 años atrás o 5 años atrás, porque me preguntaron exactamente lo mismo y mi respuesta fue, iba a ser la misma. Y sigue siendo. ¿Respuesta definitiva? Mi respuesta definitiva es, a mí no me interesa. Tú decías que yo era empresario, no, yo he sido toda la vida tecnócrata. Eso es lo divertido y lo paradójico con esto. Y el Estado sí me gusta, pero no tengo ninguna intención de participar en el Parlamento o algo por el estilo. No un cargo de elección popular. ¿Sí aceptaría... ¿Volver a trabajar en el cargo? Estado? Sí. Y le reconozco algo más de la cocina de un programa. Cuando uno comenta que viene Sebastián Dávalos al día siguiente, un montón de periodistas te dicen, uy, qué ganas de haberlo entrevistado, qué suerte, qué oportunidad. Y también te preguntan, ¿por qué quiere hablar ahora Sebastián Dávalos? Y esa pregunta me queda dando vuelta y quiero hacerse usted. ¿Por qué eligió hablar ahora, 11 de la mañana, 32 minutos de este domingo? Por varias razones. La principal es porque yo lo dije desde un inicio. Yo voy a hablar cuando esté todo judicialmente zanjado y en este caso se terminó la investigación, que era lo que a mí me importaba.
¿Y por qué me importaba eso? Porque yo incluso puedo ahora hablar de cosas que tienen que ver justamente con la investigación sin tener el problema de que no entrego información que no debo entregar y me autoacuso o me llevo a mí mismo frente a una investigación paralela. Creo que era el momento de salir a matar varios mitos. El caso de Cabal en sí es un mito. Se han inventado todo tipo de cosas sobre mi persona. Y además en un medio como es Televisión Nacional, que por un lado es un canal público, es un canal que uno considera claramente serio. Estado Nacional es un programa, justamente, no solo de política, sino que además... de actualidad. Pero además respetado, ¿verdad? Sí, claro. Eso es a lo que voy. Y además de todo eso, creo que era necesario, de una u otra forma, dar mi versión. Sebastián, al menos la última de mi parte. Sí. ¿Cuánta gente te dio la espalda? Mucha. ¿Mucha? Mucha. ¿Alguna que incluso tú pensabas que nunca te iba a dar la espalda? Exactamente. Sí. Mira, lo más notable en este periodo es haber hecho la limpieza y desgrane de gente con la que yo tenía relación hace muchos años. ¿Se redujo el círculo? Por supuesto. Sí. Pero lo que es muy bueno dentro de todo, porque ahí uno ve justamente quiénes son los amigos. En las malas es donde se ven los amigos. ¿Alguna autocrítica? ¿Respecto de qué? De cómo se desarrollaron todos los procesos, algo que no habría hecho, no haber ido a la reunión, tal vez. Hay autocrítica, por ejemplo, por haber sido quizás demasiado ingenuo. Esto que les digo de haber sido demasiado ingenuo en términos de cómo se enfrentaban algunas cosas, de haber sido demasiado ingenuo también pensando que remábamos todos para el mismo lado. Hay autocrítica respecto, por ejemplo, de la mala intención. Nunca pensé que iba a haber tal nivel de mala intención por parte de alguna gente. Hay autocrítica... Ahora, claro, después de las guerras, todas son generales. Hay autocrítica también, yo creo que debía haber salido a hablar mucho antes. O sea, hay un montón de autocrítica en esto. Sebastián Dávalos Bachelet, le agradecemos mucho haber estado aquí en Estado Nacional, nuestro primer programa de la temporada 2019. Y bueno, nosotros vamos a volver con nuestro panel. Sebastián, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa. A Rodrigo, a Pati, muchísimas gracias por participar también de esta entrevista. Pausa y volvemos con el panel aquí en Estado Nacional.